María Montessori nació en 1870 en Charaballa, Italia. Ella fue educadora, pedagoga y psiquiatra. De pequeña se mudó con su familia a Italia porque iba a estudiar matemáticas. Sin embargo, se decide por estudiar medicina. Ella fue la primera mujer en recibir el título de medicina en Italia. Más adelante estudió también filosofía, psicología y antropología. Su aportación más importante en psiquiatría fue su clasificación de las enfermedades mentales, inspirada por los trabajos de Jean Itard y Edward Seguin, pues ellos habían estudiado la recuperación y adaptación de niños con retraso mental mediante la educación sensoria y sistemática. En 1907 abre la primera Casa del Bambini en Roma, donde aplicó su método experimental y en la observación científica, usando también materiales que ella misma elaboraba. En 1908 tuvo un hijo, Mario Montessori, quien fue su ayudante y fue el encargado de seguir su legado con la pedagogía Montessori. La doctora Montessori fue recibida por la reina en Holanda, recibió el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Durham en Reino Unido y por la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Se propuso en 3 ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Montessori sostenía que la educación comenzaba desde el nacimiento, a los primeros 6 años de vida, ya que se formaba su formación física y mental del infante. Este método se caracteriza por resaltar mucho la educación motora, sensorial y del lenguaje. Otro de los aportes a la educación fue que inventó el método en el que se favorecía al infante por promover su autonomía e independencia del niño, recalcando la libertad de movimiento y expresión. Debido al éxito de su primera escuela, se promovió en otros países, abriendo así más escuelas con este método Montessori para la educación de la infancia. María Montessori creó un método educativo muy importante y eficaz que aún en estas fechas se sigue aplicando en las instituciones en donde los niños aprenden mediante su propia experiencia, construyendo su propio aprendizaje, respetando a sus compañeros, siendo autodidactas, creativos, curiosos y compasivos. Este método educativo es tanto para niños regulares como para discapacitados. Cabe mencionar que la doctora creó este método mientras trabajaba con niños con necesidades especiales. Las obras más importantes de la doctora Montessori fueron El método de la pedagogía Montessori en 1909, Antropología pedagógica en 1913, El manual personal de la doctora Montessori en 1914, Manual práctico del método Montessori, Ideas generales sobre el método 1915, Método avanzado Montessori 1917, El niño en la iglesia 1929, La misa explicada a los niños en 1932, Paz, educación 1934, El secreto de la infancia en 1936, Ideas generales sobre mi método 1948, La casa de los niños en 1907. Celestine Freinet, Gar, 1896, Benz, 1966. Maestro pedagogo francés, su origen campesino influyó en su pedagogía. Participó en la Primera Guerra Mundial. Fue miembro activo del Partido Comunista Francés. Comienza a ejercer como maestro en la escuela de su comunidad. Conocido por revolucionar la pedagogía mediante los métodos de renovación del movimiento llamado la Escuela Nueva. Freinet criticaba la escuela tradicionalista, decía que era fastidiosa, que al niño se le tenía como un ser pasivo, un ser imperfecto, que necesita de los adultos para poder aprender, cuya misión era recibir y retener la información que el docente le ofrecía. No había relación con la vida real. Freinet propone una nueva forma de entender la escuela, que parte de la imagen de los alumnos, destacando sus aprendizajes y sus habilidades. Las técnicas de Freinet están pensadas sobre la base funcional de la comunicación para integrar y socializar al alumno, pasando del juego-trabajo al trabajo. Algunas de sus técnicas fueron la imprenta. Consistía en cambiar los materiales tradicionales en clase por textos vividos y libres de los alumnos, estimulando la creatividad y el trabajo en equipo. Otra técnica fue el texto libre. Lo realizaban los niños a partir de sus propias ideas sin tema ni tiempo fijo. Otra técnica fue la clase paseo.
Los alumnos comienzan a tener paseos donde observan el medio ambiente y su entorno y donde mejorará la observación y la comunicación. El cálculo viviente fue otra de sus técnicas y consiste en medir y pesar los productos obtenidos de la granja que se encuentra en la escuela, donde se calcula el precio y el costo. De ahí nace la cooperativa escolar, ayudando a motivar la cooperación en equipo y el cálculo matemático. La propuesta pedagógica de Freinet fue integrar al alumno a la vida de interés en la actividad escolar. La escuela debe de estar centrada en el alumno, respetando su libertad y estimulando su creatividad, destacando sus habilidades, donde el alumno es el centro del proceso de educación y el profesor solo será el facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.